El río Esgueva, la Esgueva, recorre el valle de este a oeste, recogiendo las aguas de gran número de arroyos, fuentes y manantiales, para verter sus aguas finalmente en el río Pisuerga. A su paso por el valle conforma un paisaje de ribera, flanqueado por cerros y vallejos que surgen de los páramos dando sustento a las tierras que lo bordean. La Esgueva es vida. Desde tiempos inmemoriales se han asentado en sus orillas poblaciones que han dejado su huella, aprovechando la riqueza que proporciona el agua. El sueño dorado de aquellos que se atrevieron a echar raíces profundas en el valle y que defienden su paisaje y su forma de vida, son el verdadero tesoro de esta tierra. A lo largo de la historia, el Valle del Esgueva ha sido habitado por diferentes pueblos que han dejado su huella en su desarrollo y evolución. Se han encontrado restos arqueológicos que indican la presencia de asentamientos humanos en la región desde la prehistoria, como herramientas de piedra y restos de campamentos de cazadores y recolectores. Durante la Edad de Hierro, la península ibérica fue habitada por diversos grupos celtas. Eran pueblos indoeuropeos que compartían características culturales y lingüísticas. Durante la dominación romana, la región formaba parte de la provincia de Hispania. Con la caída del Imperio Romano, la región pasó por diferentes etapas de dominación, incluyendo la visigoda y musulmana. Con la reconquista cristiana, el Valle del Esgueva fue incorporado al Reino de León y posteriormente al Reino de Castilla. Durante esta época se establecieron pequeñas poblaciones y se construyeron iglesias y castillos como parte de la repoblación del territorio. En los siglos posteriores, el Valle del Esgueva experimentó un desarrollo agrícola y ganadero, siendo sus tierras fértiles para la agricultura y la cría de ganado. Hoy en día, el Valle del Esgueva es una región caracterizada por su belleza natural, su patrimonio histórico y su importancia en la producción agrícola. El clima del Valle Esgueva es continental extremo, con cambios bruscos de temperatura. Las lluvias durante el año están distribuidas irregularmente. Abundan más los años secos que los húmedos. La llegada del buen tiempo es anunciada por las aves migratorias. Con más certeza anuncian la llegada de la primavera golondrinas y vencejos.
La actividad humana y principal fuente de riqueza es la agricultura, tanto de secano como de regadío. En la agricultura de secano destaca por su extensión e importancia el cultivo del cereal, especialmente trigo, cebada, centeno y avena. En cuanto a los viñedos, que fueron en otro tiempo una importante fuente de recursos, ha reducido su superficie de forma notable, debido a diversas causas, entre las que figuran la plaga de filoxera a principios del siglo XX o el mildiu en los años 70 del mismo siglo. Los barrios de bodegas, que se encuentran en todos los pueblos del valle, atestiguan un pasado con una importante producción vinícola. El pan y el vino fueron la base del sustento de la población en el valle, siendo además utilizado como parte del salario que se acordaba con los jornaleros, que llegaban los veranos para la siega. La presencia del agua ha propiciado los cultivos de regadío. La remolacha y la patata destacan por su extensión. Otros cultivos como las leguminosas, el girasol y los forrajeros como la alfalfa también aprovechan el recurso del agua. Las huertas y frutales completan su ciclo vital. El almendro, por su utilización tradicional como linde entre majuelos, está muy extendido y bien adaptado al clima extremo. Otras nuevas especies arbóreas, como el pistacho, también encuentran condiciones favorables en los páramos y valles. La ganadería, fundamentalmente ovina, ha constituido una importante actividad en el valle. Numerosas cañadas y cordeles atraviesan los páramos, siendo la cañada real burgalesa la más importante. Chozos y majadas, hoy en desuso, forman parte del paisaje, algunas en buen estado de conservación. Las hiladas de piedra sin argamasa con que están fabricadas garantizaban un seguro refugio contra las inclemencias del tiempo. Vestigios de un pasado que es necesario conservar. Testigos de una actividad enraizada en los pueblos del valle, de la que sentirse orgulloso de transmitir a visitantes y generaciones futuras. Renedo de Esgueva se encuentra situado en el Valle del Esgueva, en la provincia de Valladolid, a 8 kilómetros de la capital. Renedo está atravesando un gran crecimiento social debido a la ampliación de sus urbanizaciones. El Parque de los Seis Sentidos
constituye un importante centro de atracción turística. El municipio está rodeado por los cerros de Santorcaz, el pico de Uris al sureste y los páramos de la Cistérriga y Tudela al sur, lo que hace que haya una gran variedad de vegetación, como pinos, encinas, robles y árboles de ribera. También hay que destacar la Iglesia de la Purísima Concepción, edificio del siglo XVIII de estilo barroco. Castronuevo de Esgueva se ubica a 12 kilómetros al este de la capital, a 753 metros de altitud en el denominado Valle Esgueva. Castronuevo es un pujante municipio que se proyecta hacia el futuro, con un importante pasado histórico. Conserva con orgullo sus tradiciones y fiestas populares como parte fundamental de su identidad. Su nombre, Villarmentero, proviene de la voz latina armentarius, esto es pastor de ganado. Hoy en día se cree que enterrado bajo el denominado Pico Cuesta Castillo existió una torre fortaleza. Sea como fuere, lo que de verdad existe es un puente románico del siglo XIX y la iglesia de Santa Juliana, una construcción mudéjar del siglo XIII, de ladrillo y mampostería. En su interior guarda piezas artísticas de cierto valor e interés, tallas gótico-mudéjares, un retablo del siglo XIV y un coro alto con policromía. La vía verde cicloturista discurre a lo largo del río con zonas de recreo para disfrute de vecinos y visitantes. Olmos de Esgueva se encuentra a 18 kilómetros de Valladolid. Ya fue habitado en el Neolítico, hace unos 3000 años antes de Cristo. Seguramente el asentamiento fue posible gracias a la fertilidad del valle y a la proximidad del río Esgueva, donde se encuentra un puente de piedra de bella factura por el que se accede al pueblo. Situado en un terreno prácticamente llano, donde sobresale la iglesia de San Pedro de estilo gótico del siglo XVI. Olmos cuenta con edificios singulares, como el del ayuntamiento y el antiguo molino, en muy buen estado. Villanueva de los Infantes está situado en la margen derecha del Valle del Esgueva, con una ligera pendiente, donde se dice que vivieron las infantas de Burgos. El edificio del ayuntamiento del siglo XIX con reloj marca el ritmo de esta población. De interés, las magníficas escuelas de piedra franca, donde se conserva el ambiente de otras épocas. Un pueblo pequeño, con casas de adobe y piedra, donde el río se convierte en un espacio altamente atractivo, con las choperas y saucedas que a su alrededor crecen y que permiten un paseo tranquilo por su vereda. El que lo prefiera, también los páramos ofrecen una buena panorámica del valle. En un lugar prácticamente llano dentro del Valle del Esgueva, con alguna ligera pendiente y a 27 kilómetros de la capital, encontramos Piña de Esgueva. Sus casas de adobe y piedra guardan entre su caserío importantes edificios, como la iglesia de Santa María, construida en los siglos XII y XIII en el estilo románico. En el centro del pueblo, junto al ayuntamiento, se encuentra la ermita herreriana de San Pedro, del siglo XVI. Hay que señalar que este municipio hace tiempo contaba con otra población, la de Mazariegos, y de la cual solo queda un pequeño tapial perteneciente a la iglesia que en su día tuvo de estilo románico.
Ocupando la parte central del Valle del Esgueva, en una de las laderas de la margen derecha, a 31 kilómetros de Valladolid, se encuentra Esguevillas de Esgueva. En cuanto a edificios importantes, sobresale de forma espectacular la voluminosa iglesia de Sant Torquato, construida en el siglo XVI, en estilo gótico. En las proximidades se pueden visitar chozos y corrales, en la cañada real burgalesa que atraviesa el valle. Su barrio de bodegas, bien conservado, habla de su pasado y de la importancia de la producción vinícola. En Esguevillas también podemos visitar el Museo de la Moto, una cuidada colección que hará las delicias de los amantes del motor de dos ruedas. Prácticamente en el curso inicial del arroyo Jaramiel y rodeado todo él de páramos, se encuentra Castrillo Tejeriego, en un lugar tranquilo, apacible, donde podemos disfrutar de una relajada estancia. Se cree que su nombre pueda venir de la existencia de un castillo, del cual hoy no se conocen restos, y de un tejar o lugar para hacer tejas que por estas tierras había. Hoy en día su principal monumento es la iglesia de Santa María Magdalena, construida en el siglo XVI, en estilo gótico, y de la cual se conserva una pila bautismal románica del siglo XII. En las afueras del pueblo, sobre un pequeño alto que domina todo el pueblo, se halla la ermita de la Virgen de Capilludos. Es un edificio del siglo XVII, con un bello pórtico de 2 arcos y una espadaña en el exterior. Villafuerte de Esgueva es un municipio a 37 kilómetros de Valladolid, cuya situación en un pequeño montículo en la margen izquierda del Esgueva le permite mantener una constante visión de buena parte del valle. En el centro del pueblo, su importancia arquitectónica estriba en la existencia de la plaza de la iglesia de San Miguel Arcángel, un edificio del siglo XII de estilo románico. Ocupando la zona más alta se ubica su principal y más preciado monumento, el castillo gótico del siglo XV. Es una espléndida construcción de planta cuadrada con atalayas en sus 4 esquinas, donde su torre del homenaje ocupa una de ellas. Amusquillo está situado en el cauce del río Esgueva. Dista 38 kilómetros de la ciudad de Valladolid. La iglesia parroquial está dedicada a su mártir San Esteban, construida en el siglo XIII. Cuentan que este pueblo se llama así por el color amusco de su tierra, una tierra inmersa en pleno valle del Esgueva, donde el río en todo momento se ve jalonado por una hilera a ambos lados de vegetación, compuesta en su mayoría de chopos. Justo al lado de la carretera y cercano a los cimientos de la iglesia existe un cubo de piedra, a modo de almena, que pudo haber pertenecido a una fortaleza o muralla, de la cual solo quedaría este resto. En los páramos al norte del pueblo existen miradores donde contemplar impresionantes vistas del valle. Villaco es un pueblo con casas en su mayoría de adobe y piedra, situado en la margen izquierda del Valle del Esgueva, que cuenta con un maravilloso paisaje en su entorno, gracias a la fisonomía de un valle abierto por el que discurre el río. En cuanto a edificios de interés, hay que señalar en primer lugar la iglesia de San Sebastián, una construcción gótica del siglo XVI. Situado a 1,5 kilómetros por un camino que surge de las bodegas, se encuentra Fuente del Olmo,
cuya peculiaridad estriba en que, aparte de contar con mesas y barbacoas donde pasar una agradable jornada, existe una pequeña cascada natural que nace de la misma piedra del páramo. Situado sobre la margen derecha del río Esgueva y a 44 kilómetros de la ciudad de Valladolid, se encuentra Castroverde de Cerrato, un pueblo del que ya su nombre nos puede dar una idea de lo que aquí podemos encontrar. Según se dice, esta localidad permanece verde durante todo el año, exceptuando tan solo 2 meses. Si a eso le unimos que ascendiendo a la parte alta del páramo existe un paredón con un arco en medio sobre las tierras de labor, a la que ellos denominan Puente de Santa Clara. La conjunción es perfecta. Su iglesia, en honor de Nuestra Señora de la Asunción, es un edificio construido en el año 1807, en estilo neoclásico. También es de destacar el barrio de Bodegas, un bocado en la villa. En Torre de Esgueva, el agua es su riqueza. Surgen en su término muchos manantiales y fuentes. Por sus cañadas y cordeles se pueden ver aún rebaños de ovejas. Torre de Esgueva está inmersa en pleno valle del Esgueva. Se alza sobre la ladera del páramo, como queriendo abarcarlo todo. Un paisaje con profundidad, con relieve y una vegetación abundante dentro del valle. Su edificio más importante es la iglesia de San Martín de Tours, realizada en piedra del siglo XV con una sola nave. El 13 de junio se celebra la festividad de San Antonio de Padua, con verbenas y jotas y la procesión del santo. Situado en la margen derecha del río Esgueva y sobre la parte baja de la ladera que da origen a los páramos, se encuentra Fontbellida, a 48 kilómetros de Valladolid. Conserva prácticamente intacto su caserío. Lo más llamativo es su iglesia, de estilo gótico del siglo XVI, dedicada a San Antolín. Está realizada en piedra y cuya torre está rematada por una especie de balconada. Cuenta con un entorno privilegiado, bosques de pino, roble y encinas, con fuentes y sendas, como la cabaña de Isilla, que recuerda la vida pastoril. Canillas de Esgueva está situada en la margen izquierda del río Esgueva. A medida que nos acercamos, descubrimos a través de 2 torres lo que fue su castillo, del siglo XIII, que en este paraje existió. La subida hasta el cerro que las alberga es fácilmente accesible, con lo que así podremos observarlas de cerca y ver cómo por todo el cerro hay restos procedentes del castillo. Podemos también contemplar la iglesia de San Miguel Arcángel. Se trata de un edificio de una sola nave y que muestra una esbelta torre del siglo XVI. Se conservan todavía palomares, algunos en uso, que fueron importantes en la economía de otros tiempos. A unos 500 metros del pueblo, en dirección a Encinas, se encuentra la ermita de la Virgen de Quintanilla, con un entorno privilegiado. Encinas de Esgueva se cobija a los pies de su majestuoso castillo-palacio del siglo XIV. Es de planta cuadrada, con torreones cúbicos en sus ángulos, barbacana y foso de piedra. Tiene además escudos en las esquinas de los torreones. En la parte más alta se ubica la iglesia de San Mamés, un edificio del siglo XV. A
A 3 kilómetros del municipio, por camino de tierra, se sitúa al sudeste el embalse de Encinas, una lámina de agua que es retenida no con hormigón, sino con una gruesa pared de tierra cubierta de vegetación. Podemos practicar un paseo por el entorno del embalse, convirtiendo un día cualquiera en una maravillosa jornada en contacto con la naturaleza. En otros tiempos estuvo poblado de majestuosos bosques de encinas. Este valle inicia aquí su andadura por la provincia de Valladolid, a lo largo de 56 kilómetros hasta la capital. El Valle Esgueva, un oasis que cobija a una mancomunidad de pueblos que históricamente pertenecieron a la merindad del Cerrato castellano y que hoy se organizan para defender sus intereses. El agua, fundamental en la vida de los pueblos, la cultura y las tradiciones propias del valle. El río Esgueva, que une como un hilo de plata las cuentas de preciosas piedras que son los pueblos que atraviesa en su tranquilo fluir. El paisaje, la piel del valle, espacios únicos de gran belleza e interés natural, lugares familiares grabados en la memoria, rincones que el niño que fuimos añora y busca, como el seno materno en la seguridad del ser. El futuro impone sus retos y nos enfrenta a un dilema que ojalá seamos capaces de resolver.